Hoy vamos a empezar el último tema de la materia que se denomina pruebas de hipótesis. Ya hemos recorrido bastantes capítulos, ¿no? Vinculados a la materia y que están enlazadas por el concepto que veíamos en el capítulo 2 de las distribuciones conjuntas, ¿no? De las distribuciones muestrales. En el capítulo 1 veíamos todo el tema de las conjuntas, un poco entendiendo a qué se refieren las propiedades, para después llegar a las distribuciones muestrales, que es una idea de que al momento de hacer un proceso de selección de muestra de una población, eh, se crea una cantidad de muestras posibles, ¿no? Muy grande, dependiendo de la población y dependiendo del tamaño de la muestra que uno defina, ¿no? Se crea un universo de muestras posibles muy grandes y sobre las cuales se pueden plantear, sacar algunos indicadores estadísticos respecto a esta. Y el comportamiento de estas estadísticas, ¿no? Las habíamos llamado estimadores cuando tenían la idea de estimar o de acercar o de aproximar algún valor del parámetro de una población. Y estos estimadores, dado que provienen de distintas muestras posibles, generan una propia distribución, ¿no? Generan su propia distribución probabilística vinculada a las distintas muestras posibles. Eso lo habíamos formalizado en la parte de la estimación. Ya cuando nosotros queremos analizar alguna de estas estimaciones, podemos hacerlo de forma puntual o de forma interválica. Ahí nos apoyábamos mucho en esta idea de la estimación paramétrica, ¿no? Cuando tenemos indicadores muy sencillos y muy comunes como la media, una proporción, una varianza, ¿no? Un total. Eh, Cuando nosotros estos los queremos trabajar eh, y nosotros damos algunos supuestos, ¿no? O estudiamos el comportamiento de estas distribuciones bajo ciertas características, podríamos ver de asociar la distribución normal, la distribución chi cuadrado, la distribución de Fisher, ¿no? La distribución T de Students, según la naturaleza de cada uno de estos estimadores. Eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Porque ya habíamos estudiado alguna de esas distribuciones en estadística 1, esta idea de parametrizar la información. Ahora, en el capítulo anterior de estimaciones, en la parte final, cuando veíamos los intervalos de confianza, son estimaciones, eh, son estimaciones justamente en un rango, ¿no? Si nosotros queremos aproximarnos a un valor de una población a partir de una muestra, nosotros podemos tomar dos caminos en la estadística, ¿no? Hacemos una estimación puntual de ese valor y ese es un número sencillo. O nosotros podemos armar un intervalo, dar un rango de posibles valores donde se encuentre el verdadero parámetro de la población, ¿no? Esa era la idea de un intervalo. Esas dos son finalmente estimaciones a partir de la muestra con la idea de llegar a un parámetro de interés, ¿no? Eso es lo que uno quiere hacer finalmente, ¿no? Estimar ese parámetro de interés. En este esquema, a ver, voy a aprovechar que tenemos aquí la pizarra. Espera un momentito, voy a activar la pizarra aquí y acá. Ya, entonces, si nos damos una idea, de esto es, em, nosotros partimos de una población, de una población. Esta población tradicionalmente en estadística tiene el tamaño n, ¿no? A veces asumimos que son tamaños infinitos también, ¿no? Tamaños infinitos también. Y de esta nosotros extraemos una muestra, ¿no? De esta nosotros extraemos una muestra un poco más pequeña, ¿no? Que es un subconjunto. Hay ocasiones en que la muestra puede ser más grande a la población, ¿no? Y eso son cuando hacemos un muestreo con reposición, ¿no?
las unidades que han salido pueden volver a salir muchas veces, ¿no? Ese es un muestreo con reposición y está presente en muchas técnicas de estadísticas también, ¿no? Con el nombre de remuestreo. Nosotros habíamos planteado esta idea inicial. Aparte, a ver, déjenme revisar una cosa. Ya. Entonces, nosotros teníamos esta población, esta muestra. Dentro de la población, ¿no? Dentro de la población hay medidas de interés que nosotros nos interesa y esas medidas las habíamos llamado parámetros, ¿no? Estas las habíamos llamado parámetros. A los parámetros nosotros los habíamos denotado por... a ver si me sale aquí, ya, por tita, ¿no? Podríamos tener un parámetro, un tita 1, podemos tener un parámetro, un tita 2, ¿no? Y así, podemos tener diferentes parámetros. En la muestra, ¿no? En la muestra, la idea de la muestra es como es una subpoblación de esta n, es que nosotros logremos estimar este tita 1 o este tita 2, estos parámetros, pero con poca información, ¿no? Con información que tenemos en la muestra. Es decir, con el tita 1, digamos, como estimador, o el tita 2 como estimador, ¿no? Ese es nuestro objetivo finalmente, tratar de estimar eso, ¿no? Esto de lograr esas estimaciones siempre es posible cuando suceden dos cosas, ¿no? Cuando suceden dos cosas, siempre es posible hacer esto. Cuando ha habido un proceso, vamos a llamarle limpio, ¿no? Cuando ha habido un proceso limpio de selección, es decir, para sacar este tamaño de muestra ha habido un proceso completamente aleatorio, ¿no? Para sacar esta muestra ha habido un proceso completamente aleatorio. Esto lo vamos a llamar una muestra aleatoria. Cuando ha existido eso, nosotros podríamos estar seguros que esa muestra, podemos utilizar esta muestra para decir algo de la población, ¿no? Podemos decir algo de la muestra. Podemos decir nosotros algo a partir de la muestra para decir algo de la población, ¿no? Siempre y cuando este principio se cumpla, el del muestreo aleatorio. Dado que el concepto inverso, ¿no? Para partir de la muestra hacia la población, a ver si esto me permite rotar, esa, ¿no? El concepto de la muestra hacia la población, ¿no? Este concepto en estadística se llama inferencia. El proceso de inferencia. De decir algo de la muestra hacia la población, ¿no? La inferencia siempre es posible si proviene de una muestra aleatoria, ¿no? Este proceso siempre es posible si hay este camino de ida y vuelta, ¿no? En nuestro caso, ¿qué estamos diciendo en muchos casos? Que para el capítulo 1, por ejemplo, lo que nosotros decimos que cualquier parámetro en particular, ¿no? El parámetro, por decir, un parámetro cualquiera, ¿no? Un parámetro cualquiera, un tita cualquiera, no es nada más que la función, ¿no? No es nada más que una función de valores o de variables de la población, ¿no? No es nada más que eso. Un parámetro no es nada más que una función a partir de las variables de la población, ¿no? De estas X. Nosotros, por ejemplo, ahí decíamos que X podría ser la edad o la estatura o algo de un grupo, digamos, ¿no? Y a veces estas X nosotros podemos asignarle alguna función de distribución, ¿no? Alguna función de probabilidad. Y eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Facilitaba mucho las cosas. Nosotros podemos pensar que esta función tiene alguna distribución punto, digamos, ¿no? Punto, llamémosle normal, chi cuadrado, t de estudio, lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay una conexión, ¿no? Si la X se distribuye de cierta forma, después podemos pensar que estos parámetros van a tener ciertas condiciones y eso va a facilitar mucho el proceso de inferencia, ¿no? Esa es la idea detrás de esto. En el capítulo 3 lo que hacíamos era dar un rango, ¿no? Dar primero un estimador solo, un estimador puntual del tita, ¿no? Del tita 1 su estimador puntual es el tita 1.
Y en algún otro caso, ¿no? Para el tita 1 podíamos darle, para estimar al tita 1, podíamos nosotros darle un límite inferior y un límite superior para la estimación, ¿no? Un límite inferior y un límite superior. A esto le llamábamos nosotros un intervalo de confianza a un cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Todo eso estaba metido en nuestra primera idea del capítulo 3, ¿no? De las estimaciones a partir de la muestra. En el capítulo que ahora vamos a empezar, en este de pruebas de hipótesis, lo que planteamos ahora es algo muy, muy común, ¿no? Dado que nosotros, dado que el principal objetivo, ¿no? Aquí podemos poner, ¿no? Dado que el principal objetivo de la inferencia, ¿no? De la inferencia estadística, de la inferencia estadística es aproximar, ¿no? Es aproximar el valor, ¿no? Es aproximarse al valor de un parámetro, al valor de los parámetros, ahí le vamos a poner de los parámetros tita. Nuestro mayor objetivo en la inferencia siempre es aproximarse al valor de los parámetros tita mediante, ¿no? Mediante un estimador muestral, tita sombrero. Ese es nuestro mayor objetivo en la parte de inferencia, ¿no? Acercarnos al parámetro mediante un estimador muestral, que le llamamos tita sombrero, que proviene, ¿no? Este tita sombrero que viene, ¿no? Que viene de una distribución muestral, ¿no? Que viene de una distribución muestral y que por lo tanto es una variable aleatoria también, ¿no? Es una variable aleatoria también, ¿no? Un estimador finalmente es una variable aleatoria también, porque tiene su propia distribución. Nosotros en el capítulo anterior lo que hemos dicho es que muchas de estas titas sombrero, ¿no? Muchas de estas titas sombrero, vamos a tratar de seguir esto, muchas de estas titas sombrero, según la naturaleza podríamos decir que se distribuye, según su naturaleza podríamos decir que se distribuye de alguna forma. Este tita sombrero se distribuye, ¿no? Se distribuye punto, ¿no? Se distribuye normal, chi cuadrado, t de student, según alguna naturaleza o algún supuesto respecto a la función de la cual proviene, ¿no? Desde la población. Entonces este tita también tiene alguna distribución en particular, ¿no? Por lo tanto, este tita sombrero es una variable aleatoria, porque cada uno de sus valores, finalmente, ¿no? Esta tita sombrero no es nada más que una función, ¿de quién? De la variable x de interés y de la muestra que nosotros hayamos seleccionado, ¿no? Del conjunto de muestras posibles que uno puede tener, ¿no? El conjunto S, ¿no? Una muestra, dos muestras, cuántas muestras posibles, depende de eso la forma de tita, ¿no? Es una función finalmente de los datos y del muestreo, ¿no? De cómo se selecciona esto. Bien, tita es una variable aleatoria con todas sus características, ¿no? Como es una variable aleatoria, tiene su ESOR asociado, tiene valores más, tiene su esperanza, tiene su varianza y tiene todas las características de una variable aleatoria como tal, ¿no? Entonces, y por lo tanto es una variable aleatoria también, ¿no? Este tita es sombrero, ¿no? Así que cuando nosotros obtenemos una estimación, ¿no? Esa estimación puede estar justamente, tiene el interés de decirnos algo respecto al parámetro, ¿no? Y justamente por eso lo hacemos. Pero otra
Otro enfoque, ¿no? Otro enfoque podría ser plantear escenarios, ¿no? Otro enfoque en esta línea en esta línea de acercarnos o de hacer inferencia, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Otra estrategia, ¿no? Otra estrategia eh, aparte, ¿no? Otra estrategia aparte de la estimación, ¿no? De la estimación del parámetro tita, del parámetro tita, ¿no? Otra estrategia aparte de la estimación del parámetro tita, ahora esto de la estimación puntual o interválica, ¿no? Puntual o por intervalos, ¿no? Intervalos, es la de plantear conjeturas, es la de plantear hipótesis. Un objetivo puede ser el que hemos visto en el capítulo 3, que es estimar, ¿no? Que es estimar. Un estimador trata de acercarse a un parámetro, un intervalo de confianza, trata de decirnos entre qué valores se encuentra el parámetro. ¿No? Un objetivo puede ser ese, ¿no? Estimar el parámetro mediante estos dos procedimientos de estimación puntual o por intervalos. Pero otra estrategia, ¿no? Podría ser la de plantear hipótesis alrededor, ¿no? Alrededor de los valores que puede tomar el parámetro, ¿no? Alrededor de los valores del parámetro. Es plantear hipótesis alrededor de los valores del parámetro, ¿no? Del parámetro. Bueno, y sabiendo, ¿no? Bueno, el parámetro por sí mismo es lo que nosotros queremos predecir, ¿no? Es lo que nosotros desconocemos. No sabemos nada de tita 1, tita 2. ¿Por qué? Porque es la población entera y muy rara vez nosotros tenemos acceso a la población entera. En cualquier proceso es muy raro tener la información completa de la población entera. A nivel de los países, lo más cercano a esa estrategia es un censo, por ejemplo, ¿no? Con un censo uno tiene la información a una población completa en un periodo de tiempo, ¿no? El último censo en Bolivia se ha hecho el 2012, y creo que era no recuerdo el mes, pero imaginemos que se ha hecho no sé, en septiembre del 2012. En un día de septiembre del 2012 se ha hecho el censo. Nosotros teníamos ese día la información pensemos, la mayor parte de la población en Bolivia, digamos, ¿no? Teníamos el total, digamos, de toda la información, ¿no? De un solo punto de tiempo. Entonces es muy poco probable a veces tener una colección completa, ¿no? De toda la población, además relativamente actualizada o continua, ¿no? En el tiempo. Eso no ocurre, ¿no? No es muy frecuente. Por eso ahí la estadística da un salto al proponer el concepto de muestreo y de inferencia, planteando que nosotros podemos decir algo de una población mediante una muestra aleatoria, ¿no? Y esa muestra aleatoria construye estimadores, esos estimadores tienen sus propias distribuciones y con eso hacemos el proceso de inferencia. Lo que plantea ahora la prueba de hipótesis es que no necesariamente nosotros podemos estar apuntando a decir algo de los parámetros o estimarlos, ¿no? Sino podemos plantear conjeturas, podemos plantear hipótesis alrededor del comportamiento del parámetro, ¿no? Yo no podré estimar el tita 1, pero podré empezar a ponerme conjeturas y decir, bueno, ¿será que el tita 1 es igual a 100, igual a 200, ¿no? ¿Es mayor a 500? Ya puedo empezar a hacer esas conjeturas, ¿no? Que no necesariamente están en el campo de la estimación, sino ya entran en el campo de la prueba de hipótesis, ¿no? En empezar a hacer conjeturas o hipótesis alrededor del valor del parámetro. A eso nosotros tradicionalmente le llamamos hipótesis, ¿no? Ahora, plantear hipótesis alrededor de los valores del parámetro, ¿no?
A esto le vamos a denominar una prueba de hipótesis, ¿no? Una prueba de hipótesis, una prueba de hipótesis, una prueba de hipótesis, ¿no? A esto le vamos a denominar una prueba de hipótesis, donde solamente, ¿no? Donde solamente podría, ¿no? Donde solamente existen dos posibles situaciones, ¿no? Donde solamente existen dos posibles resultados. Cuando uno plantea una hipótesis, solamente existen dos posibles resultados. Dos posibles resultados. Y estos resultados serán de aceptar la hipótesis o rechazar la hipótesis, ¿no? Se rechaza o no se rechaza la hipótesis, ¿no? Rechazamos la hipótesis o no la rechazamos, ¿no? Rechazamos la hipótesis o no la rechazamos. Podemos pensar que hay esos dos resultados cuando planteamos una hipótesis alrededor de un parámetro o en general también, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ir mirando en el capítulo en este capítulo 4, ¿no? Empezar a plantear hipótesis y ver mecanismos para aceptar, bueno, ver mecanismos para rechazar o no rechazar las hipótesis que se plantean. Todo alrededor de los parámetros, ¿no? Alrededor de los parámetros, ¿no? No lo rechazamos. Entonces, en este capítulo, ¿no? En este tema, ¿no? En este tema se explora las pruebas de hipótesis estadísticas, ¿no? Estadísticas sobre parámetros convencionales, ¿no? Sobre parámetros comunes, sobre parámetros comunes, vistos anteriormente. Lo que vamos a ver justamente es eso, ¿no? Vamos a ver pruebas de hipótesis estadísticas sobre parámetros comunes vistos anteriormente. Hemos visto la media o el promedio, hemos visto la diferencia de medias, hemos visto las proporciones, ¿no? La proporción, igual hemos visto la diferencia de proporciones, ¿no? La diferencia de proporciones. Entre ellas también vamos a ver la varianza, ¿no? La varianza, que es la que estaría todavía pendiente sobre la varianza. Y antes de la varianza nos faltaría para datos pareados, ¿no? Para datos pareados, ¿no? Pruebas de hipótesis para datos, ¿no? ¿Qué es un dato pareado? Es cuando tenemos la colección en dos distintos momentos del tiempo de una misma unidad, ¿no? Esta es la colección de información de la misma unidad, ¿no? De la misma unidad en diversos puntos del tiempo, en diversos momentos del tiempo. Esos son los datos pareados, ¿no? La colección de información de la misma unidad en diversos momentos del tiempo. Que ahí es parecido finalmente a la diferencia de proporciones o a la diferencia de medias, pero ahí el tema del tratamiento de su varianza o la función paramétrica de la cual proviene es lo que varía en algún caso, ¿no? Nosotros ya habíamos visto eso en las estimaciones, ¿no? Estimación para datos pareados, ¿no? Para proporciones de poblaciones pareadas. Así que eso igual está anotado para este capítulo. Vamos a ver medias, diferencias de medias, vamos a ver proporciones, diferencia de proporciones, vamos a ver
la varianza como tal, ¿no? La varianza, igual podemos ver varianza y la igualdad de varianzas, que es un tema interesante, ¿no? Puede ser varianza por un lado y la otra es igualdad de varianzas. Igualdad de varianza. Y en la medida que nos dé el tiempo vamos a ver también las pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Las pruebas de bondad de ajuste. Sobre parámetros comunes vistos anteriormente, adicionalmente, voy a poner acá más bien, adicionalmente, al final del capítulo, al final del tema, se verá las pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Las pruebas de bondad de ajuste. ¿Qué se utilizan, no? Que se utilizan, o bueno, que sirven, ¿no? Que sirven para plantear cuando una serie de datos tiene una determinada distribución. Esta última parte es muy interesante, la de bondad de ajustes, porque hasta el momento nosotros hemos aprendido, ¿no? O hemos establecido eh, que los datos tenían un cierto comportamiento, o asumíamos que tienen un cierto comportamiento, ¿no? Las X provienen de una normal, digamos, ¿no? Las X provienen de una Poisson, todo lo demás, ¿no? Cuando uno hace una recolección en campo, ¿no? Ya en la parte práctica, ¿no? Igual va a tener una colección de muchos datos, ¿no? Basta con que uno pregunte la edad a las personas, uno podría tratar de aproximar la distribución, ¿no? ¿A qué distribución se parecerá la edad, ¿no? Entonces, ahí las pruebas de bondad de ajuste nos van a dar una herramienta justamente para validar eso, ¿no? Si yo veo mis datos y parece que tiene la forma de una chi cuadrado o de una normal, eh, yo pasaré mis datos por la prueba de bondad de ajuste, le diré, quiero hacer la hipótesis de que mis datos se distribuyen como una normal, ¿no? O como una chi cuadrado con estas características, ¿no? Y el test de bondad de ajuste me dirá si es cierto o si no, ¿no? Esa es justamente la idea de estas pruebas de bondad de ajuste, que están dentro de todos estos conceptos de hipótesis estadísticas, ¿no? Ahora, igual, como aclaración, ¿no? Todas las pruebas que se verán, ¿no? Que se verán, están, están enmarcadas en, ¿no? Todas las pruebas que se verán están enmarcadas en lo paramétrico, ¿no? En lo paramétrico. En lo paramétrico. Es decir, ¿no? Todas las pruebas están en lo paramétrico. Es decir, se realizarán supuestos, ¿no? Se realizarán supuestos respecto a la distribución de los datos, ¿no? Respecto a la distribución de la información. Se realizarán supuestos respecto a la distribución de la información y se trabajará con distribuciones comunes, ¿no? Con distribuciones conocidas como la normal, vamos a ver la T de student, la distribución chi cuadrado, la distribución F. Cuando decimos que es paramétrico, decimos que vamos a hacer estos supuestos, lo que nos va a facilitar de alguna manera las cosas, y vamos a distribuciones conocidas, ¿no? Estas. En este punto es bueno que ustedes conozcan, ¿no? Es bueno que ustedes conozcan que existe otro mundo paralelo a esto, ¿no? Que son lo no paramétrico, ¿no?
mencionar, mencionar que, mencionar que, un momentito, voy a cerrar unos programas que están cargando la sesión. Ya, ya. Mencionar que también, ¿no? Que también mencionar que existen, ¿no? Que existen las pruebas de hipótesis no paramétricas, ¿no? Mencionar que existen las pruebas de hipótesis no paramétricas. Estas funcionan, estas funcionan sobre las distribuciones libres, ¿no? Sobre las distribuciones libres. Es decir, que no hay supuesto de distribución, ¿no? No asociamos o no condicionamos la información a una distribución en particular, sino que abiertamente las catalogamos como distribuciones libres y tenemos pruebas muy específicas para esto, ¿no? Entonces, el campo no paramétrico es una opción, ¿no? Lo malo de lo paramétrico es que a veces estamos forzando los datos, ¿no? Estamos suponiendo que es normal cuando en la práctica tal vez no sea normal, ¿no? O estamos suponiendo que es chi cuadrado o alguna o Fisher y en la práctica no es, ¿no? O se está violando algún supuesto de la normalidad o- y eso finalmente está alterando o puede estar afectando nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Si es que no utilizamos la distribución correcta o el supuesto correcto, la prueba que hagamos en realidad puede estar errónea, ¿no? Puede estar equivocada. Y las pruebas de hipótesis no paramétricas están vinculadas a esto, ¿no? Y ahí hay un campo muy amplio en las pruebas no paramétricas, ¿no? En las pruebas no paramétricas uno puede contrastar pruebas de aleatoriedad, puede contrastar pruebas de distribución, las mismas pruebas de ahora, pruebas de medias, ¿no? De diferencia de medias, pero ya en distribuciones libres. Uno puede contrastar otro tipo de escenarios también, digamos, ¿no? Ver si existe algún patrón en los datos, ¿no? Identificar o hacer una prueba de hipótesis de ese estilo. Es muy amplio el campo de lo no paramétrico y lo no paramétrico en general está presente tanto en pruebas de hipótesis como en estimaciones, ¿no? No paramétricas también. Pero simplemente mencionar eso, ¿no? Que existen esas pruebas no paramétricas y están en función de distribuciones libres. Nosotros no la vemos, pero es bueno que sepan que existe, ¿no? En nuestro caso, la mayor restricción es que vamos a hacer muchos supuestos para que estos intervalos o estas pruebas de hipótesis funcionen, ¿no? Vamos a hacer muchas hipótesis en ese campo. Ya, tal vez hasta acá tiene alguien alguna pregunta, consulta. Ya. A ver, vamos a, vamos a introducir, ¿no? Como una introducción en esta parte, ¿no? Como una introducción en esta parte. Vamos a ver algunas definiciones básicas, lo que conforma en realidad una hipótesis estadística. Hipótesis estadística, después vamos a ver algo que es muy común, los errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Y vamos a terminar esta parte con pasos, ¿no? Para la prueba de una hipótesis estadística, ¿no? Pasos para la prueba
prueba de hipótesis estadística. Vamos a dar un set de pasos recomendados, ¿no?, que deberíamos seguir para hacer una hipótesis estadística. Porque esta parte inicial es relativamente importante, ¿no?, muy importante, porque es la que nos va a dar una idea de cuáles son los riesgos al hacer estas pruebas de hipótesis, ¿no? De qué tenemos que estar, o de qué debemos cuidar en algunos casos al momento de plantear o leer los resultados de una prueba de hipótesis. Entender bien la jerga, si quieren, de lo que es hacer una prueba de hipótesis. Hay varios términos que se tienen que especificar y que deben quedar claro, ¿no? ¿Qué pruebas de hipótesis hay? Normalmente en estadística nunca se acepta una hipótesis, ¿no? Nunca se acepta una hipótesis, ¿no? Simplemente no se la rechaza, ¿no? No hay evidencia para rechazarla, ¿no? Ese es el equivalente estadístico a aceptar algo, ¿no? Simplemente no rechazamos, ¿no? Uno podría pensar que eso es aceptar la hipótesis, ¿no? Pero en estadística es no rechazar. ¿Por qué? Porque no tenemos aún la evidencia suficiente para decir que eso es 100% correcto, porque estamos ante variables aleatorias. Entonces, no podemos aceptar algo si podemos no rechazarla estadísticamente, ¿no? Entonces ahí toda esa jerga vamos a trabajarla en esta parte de hipótesis estadística, los errores de tipo 1 y errores de tipo 2, y bueno, los pasos para la prueba de hipótesis, ¿no?, que son lo fundamental en esta parte. Y después van a ver que todo esto es muy parecido a lo que hemos visto en intervalos de confianza, ¿no? Realmente es muy mecánico, ¿no? En todos los casos son fórmulas para algunos casos, ¿no? Para la media, cuando veamos, vamos a ver con varianza desconocida, con varianza conocida y varianza desconocida, ¿no? Que ahí cambia entre una normal o una t-de-student al momento de hacer la idea de la versión paramétrica. Cuando veamos el tema de la diferencia de medias, también, digamos, ¿no? En todos los casos vamos a ver con varianza conocida, con varianza desconocida, y todo esto, digamos, ¿no? Que es parte un poco de lo que hemos visto antes, ¿no? Que es parte un poco de lo que hemos visto antes, pero ya con otro sentido, ¿no? Ya al de probar una aseveración, una conjetura o una hipótesis. Pues aquí, cuando tengamos los pasos, casi todo esto es muy mecánico, va a ser un poco la intuición, fórmula, ¿no? La intuición, la fórmula y un ejemplo. La intuición, fórmula y un ejemplo. Y aquí nos faltaría la prueba de hipótesis de la varianza. Entonces, sobre la varianza, la prueba de hipótesis sobre la igualdad de varianzas, y el último punto de este capítulo sería la bondad de ajuste, ¿no? Bondad de ajuste. Y antes de bueno, en realidad antes de las varianzas, si recuerdan, en la parte de los intervalos de confianza, nosotros mirábamos cómo calcular el tamaño de muestra considerando cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Considerando cierto nivel de confiabilidad, un margen de error y todo lo demás. Cuando estamos en el caso de las pruebas de hipótesis, también es posible plantear un tamaño de muestra, ¿no? Un tamaño de muestra. Este tamaño de muestra está enfocado en garantizar la suficiente muestra para validar una hipótesis, ¿no? Para validar una hipótesis. Igual está el tamaño de muestra en el caso de pruebas de hipótesis. Principalmente para escenarios en los que necesitamos más certeza, ¿no? La diferencia de medias y la diferencia de proporciones es uno de esos escenarios, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos contrastar uno u otro valor. En general el tamaño de muestra se puede armar para cualquiera de estas hipótesis, no hay un tamaño de muestra distinto, ¿no? Y ahí en este punto vamos a aprender cómo construir o cómo elaborar ese tamaño de muestra. Esa es básicamente la idea en esta parte, ¿no? Ya, tal vez hasta acá alguna pregunta, comentario.
A ver, hipótesis estadística. Vamos a empezar a hacer algunas menciones en esto, ¿no? Tener presente, ¿no? Tener presente que la hipótesis que se plantee, ¿no? Que la hipótesis que se plantee, la hipótesis que se plantee, tener presente que la hipótesis que se defina, ¿no? Que se defina debe estar siempre, ¿no? Siempre en términos del parámetro poblacional, ¿no? Del parámetro poblacional, ¿no? Poblacional. Siempre tiene que estar en términos del parámetro, no de la muestra, no de la muestra, ¿no? La muestra es el medio con el cual tratamos de hacer esta prueba, ¿no? Tener presente que la hipótesis que se defina debe estar siempre en términos del parámetro, no de la muestra. Del parámetro, no de la muestra. Cuando se plantea, ¿no? Cuando elaboramos una hipótesis, esta tiene dos elementos. Dos elementos. La hipótesis que se plantea, ¿no? La hipótesis que se plantea, la hipótesis que se plantea, y por ende, ¿no? Por ende, la hipótesis que se plantea, a esta la vamos a llamar, antes de describir la otra, la hipótesis que se plantea, nosotros la vamos a llamar la hipótesis nula. Hipótesis nula, ¿no? La hipótesis que se plantea es la hipótesis nula. Hipótesis que se plantea la hipótesis nula. Y y el complemento, digamos, ¿no? Y el complemento de esta hipótesis, que en nuestro caso va a ser la hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis alternativa. Esta última puede ser unilateral, ¿no? Esta última hipótesis podría ser una hipótesis, ya más que todo puede ser, esta última puede ser de un lado o de dos lados, ¿no? Esta última puede ser de un lado o de dos lados. Ya, para explicar un poco a lo que se refiere esto, marquemos, vamos a denotar la hipótesis nula con H0, ¿ya? H0 para nosotros va a ser la hipótesis nula. Es la hipótesis que nosotros queremos probar. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos plantear que un determinado parámetro es igual a un valor, ¿no? Es igual a algo, ¿no? Queremos decir que el parámetro θ es igual a k, digamos, ¿no? Es igual a algo, es igual a un valor k cualquiera. Esto es lo que finalmente nosotros queremos probar, ¿no? A eso le llamamos la hipótesis nula. Es lo que nosotros planteamos para probar, ¿no? Pónganse que la hipótesis sería... nuestra hipótesis puede ser que en las próximas elecciones, no sé, del rector, el candidato X va a obtener un apoyo del 20%, ¿no? El candidato, la proporción de apoyo al candidato Y va a ser del 30%. Una hipótesis podría ser que el promedio de las notas del curso de la materia de estadística 2, en el semestre el promedio va a ser de 53, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? No sabemos el valor real todavía, hay que ver qué tal, digamos, no podría tomar una muestra para ver si eso sucede, ¿no? Pero esa es la prueba de hipótesis finalmente, ¿no?
esa podría fácilmente ser el escenario, digamos. ¿No? Vamos a ponernos vamos a plantearnos que esta primera se llama la hipótesis nula, ¿no? Donde le asignamos un valor. ¿Será que es igual a 2500? ¿No? ¿Será igual a 20% o algo? Y la otra, ¿no? La otra son las hipótesis alternativas, ¿no? Que a esa le vamos a llamar la hipótesis, la H1, ¿no? Con H1 la vamos a conocer a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, esta hipótesis alternativa es justamente la que nosotros queremos, si quieren, es el complemento de la hipótesis central, digamos, de la hipótesis nula. Al ser el complemento es, bueno, la hipótesis nula nos dice que θ es igual a k. Lo que nos debería decir la hipótesis alternativa, ¿no? Es que θ no es igual a k. Entonces podría tener algo como esto, ¿no? θ no es igual a k, es distinto de k. Esta hipótesis de acá, ¿no? Esta hipótesis de acá es la que se le conoce como la hipótesis de dos lados, ¿no? O la hipótesis alternativa de dos lados. Esta es la hipótesis alternativa de dos lados, ¿no? Esta es la hipótesis alternativa de dos lados. Otra hipótesis, la hipótesis alternativa, otra hipótesis podría ser de un lado. Podríamos decir no que es igual a k, no que es desigual de k, sino podríamos decir que es menor a k, ¿no? θ es menor a un valor, ¿no? Esa es como la hipótesis alternativa. Esta sería de un lado. O el equivalente, ¿no? Al otro lado, que θ es mayor a k. Que son los escenarios que van a empezar a aparecer, ¿no? Según lo que uno va probando, ¿no? Las hipótesis alternativas cambian, ¿no? De dos lados cuando no nos interesa, lo único es distinto de un lado puede ser menor o puede ser mayor a un lado, la hipótesis alternativa, frente a nuestra hipótesis nula, ¿no? Y nuestra hipótesis nula es que θ alcanza un determinado valor, ¿no? Es que θ alcanza un determinado valor. Nuestra anotación va a ser siempre esa. H0, hipótesis nula. H1, hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa puede ser de dos lados o puede ser de un lado. ¿En qué afecta esto? ¿Por qué interesa? Porque según estadísticamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a probar, ¿no? Estadísticamente lo que nosotros vamos a ir probando, vamos a ir haciendo es midiendo o identificando, tratando de calcular probabilidades, ¿no? Probabilidades de la distribución muestral del estimador o de la prueba de hipótesis que nosotros nos están armando. Si nosotros nos arman una prueba de hipótesis de este estilo, ¿no? Con hipótesis nula, igualdad y con dos lados, ¿no? Se está armando un tipo de distribución muestral para la prueba de hipótesis. Si nos plantean esta hipótesis nula con un lado, con cualquiera de estos un lado, se está armando otra distribución muestral en base a la prueba de hipótesis. Entonces, por eso es importante definir cuál de estas dos con la que se trabaja. Porque finalmente lo que vamos a hacer cuando veamos los pasos es, se contrasta una regla, pero basándose justamente en la alternativa. Y si no se cumple ese principio o esa regla, ¿no? Podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, tenemos que dar por válida, si quieren, ¿no? O no rechazar alguna de estas hipótesis que existen, ¿no? Las alternativas, según la que se plantee, ¿no? Así que ese es un primer paso que tenemos que ir haciendo, ¿no? Que es conociendo estas hipótesis nulas, ¿no? Ya, ya cuando veamos los pasos vamos a entrar en más detalle de lo que son algunos otros conceptos adicionales. Ya, a ver,
tal vez aprovechando el tiempo que nos queda, recordarles que hoy tenemos una actividad, bueno, hoy tienen una actividad virtual, ¿no? Hoy tienen una actividad virtual que presentar hasta la medianoche, ¿no? Estoy viendo y bueno, cuatro personas han presentado la tarea hasta el momento. Son cuatro personas y lo que les pediría es que podamos terminar la clase acá, ¿no? Así se dan tiempo para terminar su tarea hoy, ¿no? Los que están en sala. Y avancen con la actividad virtual 3. Dediquen esta hora que falta a responder esos ejercicios que están en la actividad 3, que son 3 ejercicios. Y para la clase del día miércoles, lo que sí les voy a pedir es que investiguen esto, ¿no? ¿A qué se refieren estos sesores? Y así podemos un poquito avanzar más rápido esta parte, ¿no? Investigar de qué se trata, ¿no? Se trata. Y buscar ejemplos. Lo más un poco dificultoso de entender y de lidiar en esta parte de pruebas de hipótesis siempre son estos sesores de tipo uno y sesores de tipo 2, ¿no? Así que prefiero que puedan destinarle un tiempo, ya sea mañana, digamos, para que puedan un poco investigar de qué se trata y el día miércoles simplemente veamos ejemplos, ¿no? Veamos ejemplos con ustedes para ver si hemos entendido de qué se trata el error de tipo uno, el error de tipo 2. Ahí van a ver algunos conceptos que ya habíamos trabajado antes con esta idea de significancia, ¿no? Y todo eso. Así que hoy vamos a terminar la clase acá para que avancen con su actividad virtual 3. Y para el día miércoles, si pueden así tomarse 10 20 minutos para investigar de qué se trata y buscar ejemplos de lo que son los sensores de tipo uno y los sensores de tipo 2. Eso, ¿no? En estadística en estadística se crean un montón de memes con estos conceptos, ¿no? Con sensor de tipo uno y sensor de tipo 2, ¿no? Que después está muy enlazado con la otra parte de la estadística, que se llama la estadística experimental también. Ya, entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta, comentario tal vez hasta este punto. ¿No? Nadie. Ya, tenemos acá entonces. Aprovechen este tiempo para terminar su actividad virtual y nos vemos el día miércoles. Igual, por si acaso, nuestro segundo parcial está agendado y no creo que eso se mueva porque son fechas ya cerradas pensando en el final del semestre. Nuestro segundo parcial está agendado, según yo tengo, para el 7 de junio, ¿no? Así que estamos a 3 semanas para eso y después del segundo parcial directamente se viene el recuperatorio y final. Así que ya estamos entrando casi a nuestras últimas sesiones, ¿no? Creo que nos faltan unas 6 7 sesiones para terminar el avance. Así que ya para esto, como les digo, es mucho mecánico, mucha de esta parte, pero esta primera parte hay que ponerle bastante atención. Ya, entonces terminamos acá y nos vemos el día miércoles. Avancen con su actividad virtual. Nos vemos. Chao a todos y todas. Dicen, Gracias, profe. dicen, Hasta luego. disculpe, Sí, adelante, Julie. buenas Gracias, tardes, dicen, disculpe. Sí, sí. dicen, el día miércoles sería posible que nos muestre las respuestas del ejercicio 3, dicen. Ya, ¿de cuál ejercicio 3? ¿De la actividad virtual? Sí, sí, dicen, por favor, Ya. las respuestas. Así para verificar si hemos resuelto bien o correctamente. Ya, de esto, de hecho, lo que yo normalmente hago es acumular esto hasta el final del semestre, casi, y después mandarles el solucionario en conjunto, ¿no? Porque como se han dado cuenta, es un PDF donde tiene de los temas, preguntas, ¿no? Entonces, el solucionario los voy a pasar casi al final, ¿no? Cuando les dé la última actividad virtual 4, cuando les dé el consolidado antes del examen final.
Pero lo que sí les recomiendo en ese caso, si están teniendo problemas con algún ejercicio en particular, es eh, tratar de aprovechar la auxiliatura. Porque sí, lo que yo voy a hacer es pasarles el solucionario de esto, pero hacia el final, ¿no? Hacia el final, cuando terminemos, antes del examen final. Dicen, y las respuestas, ¿no sería posible? Eso yo Eh, prefería que lo vean con la auxiliar. ya, Lisa, gracias. Sí, ahí aprovechen por favor a la auxiliar, porque sí, o sea, todavía me faltaría compilar y falta todavía este capítulo cerrar y ahí recién voy a preparar el solucionario para pasarles, ¿no? Así que sí, mejor por favor, así con el auxiliar. Ya, ¿hay algún asunto más? Nos ponen en el comentario hasta el miércoles, porque hasta el final. Es eso, ¿no? Son actividades virtuales y la idea es acumular el solucionario y que tengan de golpe todo el solucionario para contrastar después, ¿no? Ya, Licenciado, sí, sí, disculpe, al adelante. revisar va a ser resultado y lo va a poner punto, o si sacamos el resultado directamente nos va a poner cero. Si es que no lográramos sacar el resultado o nos equivocáramos por un decimal o un redondeo. Los ejercicios, o sea, en realidad ahí o sea, son actividades, tienen que subir el procedimiento y el resultado. Eh, y los dos tienen que estar bien, ¿no? Si el resultado está, pero el procedimiento está mal el ejercicio, ¿no? Si el procedimiento está mal y el resultado está, perdón, si el procedimiento está bien y el resultado está mal, igual está mal el ejercicio, ¿no? Es todo o nada, ¿no? Y ahí, lo que sí, o sea, por un tema de redondeo, por un tema de tablas, pueden haber ligeras diferencias con el valor correcto, ¿no? Pero ligeras, ¿no? Digamos, si el valor correcto es 25 y ustedes han sacado 24,9, ¿no? O 25,1, 25,2, es todavía aceptable, digamos, ¿no? Pero no debería pasar que los resultado 25 y ustedes sacan un 22 o un 30, ¿no? Eso no debería suceder, ya que esos son temas ya de o un manejo, digamos, deficiente en la tabla o ha pasado algún error, ¿no? Pero sí, o sea, si es parecido, yo lo voy a considerar cuando haga la revisión. Gracias, licenciado. Ya, súper. ¿Alguien más? Sí, todo bien. Ya, súper. Entonces, terminamos acá, avancen con sus actividades virtuales y nos vemos el día miércoles. Gracias, Lisa. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.